Despacito, más ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes, estamos llegando al fin de semana donde vamos a tener un pequeño descansito de 2 días de tarea, ¿verdad? Sí, estamos viernes con un clima lluvioso, afuera ya refresca, hay que abrigarse así como la profe para no enfermarnos y evitar todo. Si escuchan, está cantando mi gallo también para algunas personitas que me comentaron que escuchan los gallos. Sí, la profe tiene gallinas en su casa. Entonces, por eso ustedes suelen escuchar. Y yo grabo los videitos para ustedes en la mañanita temprano, cuando el gallo está anunciando que está amaneciendo, ¿sí? Bueno, a ver, hoy en la clase de comunicación vamos a seguir recordando un poquito la consonante que estuvimos viendo esta semana. ¿Cuál era esa consonante? A ver, hacía el sonido, tenía el sonido de un animalito. ¿Se recuerda la S? Y para recordar vamos a ir haciendo unos pequeños trabajitos y yo les voy a ir mostrando en la pizarra todo eso que estuvimos viendo durante la semana para poder hacer el trabajo que yo les envié. Bueno, vamos a fijarnos en la pizarra, ¿sí? Tenemos aquí a la letra S. ¿Cuál era su sonido para recordar siempre? Porque cuando formamos las sílabas en conjunto con las vocales, utilizamos el sonido de la S. ¿Y cuál era ese sonido? ¿Sí? Entonces, la letra S de sol. Vamos a recordar un poco la escritura de la S. La S tiene una cabecita con una curva que luego salta en una pancita. Y recordemos que la S mayúscula es igual a la S minúscula, solo que la S minúscula es más pequeñita. Le hacemos la cabecita con una pancita y tenemos escrita la letra o la consonante S, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a recordar cómo se pronunciaban las sílabas si unimos con las vocales. ¿Cuántas vocales teníamos? Teníamos 5 vocales. La A, la E, la I, la O y la U. Y esas 5 vocales vamos a juntar con la S, con el sonido de la S, para formar las sílabas, ¿sí? Comenzamos. La primera vocal A, formamos sa. La segunda vocal E, formamos C. Recuerden que formamos con el sonido de la S, que es con las vocales, ¿sí? Entonces, con I formamos si. Con O formamos so. Y con U formamos su. Entonces tenemos la sa, se, si, so y su. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestra consonante S, ya tenemos nuestras sílabas sa, se, si, so y su. Ahora podemos formar palabras con las sílabas que aprendimos esta semana y con las sílabas que estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuáles eran las sílabas anteriormente? De las 2 consonantes que ya habíamos aprendido. Las sílabas de la M, que era la M, y la que era la P, ¿sí? Entonces, si juntamos
sílabas. Sa, se, si, so, su. Con sílabas como ma, me, mi, mo, mu o pa, pe, pi, po, pu, podemos formar palabras. Y yo voy a formar algunas palabritas, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar la SA, que es sa. La sa con la po. Y voy a formar, tengo dos sílabas. La sa, que aprendimos esta semana, y la po, que aprendimos la vez pasada. Si yo junto, aquí vamos a ver, se forma la palabra sapo, ¿sí? Muy bien. Vamos a anotar la primera palabra que pudimos formar. Vamos a anotarla aquí. Sapo. Esta palabra ya formamos utilizando sílabas aprendidas. Sapo. Ahora voy a usar la su, ¿sí? La su, si junto con la ma, ¿cómo voy a leer? Su, ma, ¿sí? Formé otra palabra. La su, ma. Ahora voy a usar la so. La o, so. Y voy a juntar con la P. Y voy a formar una nueva palabra. ¿Qué palabra formé? Peso. Peso. Y anoto la siguiente palabra que pude formar. Ahora puedo formar otra palabra con también so. Voy a utilizar so. Pero en este caso voy a utilizar con pi. ¿Y qué palabra puedo formar? Piso. Formé otra palabra. Piso. Ya tengo 4 palabras. ¿Se fijan cómo uniendo sílabas de 3 consonantes que aprendimos podemos formar muchísimas palabras, ¿sí? Otra palabra les voy a mostrar, pero eso ya lo vamos a anotar. Por ejemplo, la so con la pa formamos sopa. A lo que nos gusta muchísimo a nosotros, la sopa. Y un montón de palabras que podemos ir armando gracias a las consonantes que ya aprendimos, a las sílabas que ya aprendimos. Otra palabrita más. Masa. Masa. Las masitas que hacen mami en casa que son riquísimas, ¿verdad? Sí. Bueno, masa. Y un montón de palabras. Cuando tenemos las palabras, ya podemos armar pequeñas oraciones. Oraciones sencillitas ya podemos ir armando. Vamos a quitar a nuestra S un ratito para armar nuestras oraciones. Estas fichitas que ustedes ven que yo utilizo, mami les puede preparar en casa para que les sea más fácil armar sus palabras y anotar en sus cuadernitos. ¿Sí? Para ir practicando. Bueno, vamos
oraciones. Por ejemplo, vamos a utilizar 2 sílabas para la primera palabra, ¿sí? 2 sílabas de las sa, se, si, so, su. Podemos utilizar la su y la si para armar la palabra sushi. Ahí vamos a armar la primera palabra. Su, si. Sushi. La siguiente palabra podemos armar con las consonantes anterior, la ma, por ejemplo. Para formar la palabra ama. ¿Qué necesito para armar la palabra ama? Vamos a pronunciar la palabra ama. Entonces, necesito una A y una ma. Ama. Vamos a borrar un ratito nuestras palabritas. Ama. A. Sushi. Ama a. ¿A quién puede amar sushi? A mamá. ¿Cómo yo voy a formar la palabra mamá? Con 2 sílabas de consonante que ya aprendimos. Mama. 2 veces ma. ¿Y cómo era ma? Mama. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente oración. Aquí ya tenemos la primera oración. Susi ama a mamá. La primera oración. Ahora podemos armar otra oración. A ver, podemos decir susu, susu, amasa. ¿Cómo voy a formar la palabra amasa? Tengo que pronunciar y escuchar lo que estoy pronunciando. Las letras que pronuncio. Por ejemplo, yo digo a, ma, sa. Susu amasa. ¿Qué cosa puede amasar? Masa. ¿Cómo formo la palabra masa? Ma, sa. Y allí ya tenemos la otra oración. Susu amasa masa. Muy bien. Entonces, ya recordamos cómo se escribe la letra S, cómo formamos las sílabas, cómo formamos palabras y ahora aprendimos a formar oraciones, ¿sí? Bueno, vamos ahora, aquí en la oración, en las 2 oraciones que tenemos, vamos a encerrar en círculo las palabras que tienen sa, se, si o su, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la primera palabra tenemos su, si. Susi, vamos a encerrar en círculo sus. En la segunda oración tenemos su. Encerramos en círculo sus. Amasa. Tiene sa. Entonces vamos a encerrar también en círculo. Masa también tiene sa. Entonces vamos a encerrar también en círculo. Yo voy a elegir 2 palabritas para mostrarles cómo se realiza la separación de sílabas, ¿sí? Voy a sacar la palabra sushi para separar en sílaba y la palabra masa. ¿Se acuerdan que para formar las palabras yo utilicé 2 sílabas unidas? Y ahora vamos a separar esas sílabas de vuelta.
Y para separar en sílabas puedo usar mi manito y pronunciar la palabra. Aquí tengo Susi. Y yo, ¿cómo utilizo mi manito? Su-si. ¿Cuántas veces hizo el sonido mi manita? 2 veces. Escuchemos. Su-si. 2 veces hizo el ruidito. Quiere decir que yo tengo que separar en 2 sílabas. Que Susi tiene 2 sílabas. Y ahora vamos a ver cuáles son esas sílabas. Y voy a escuchar lo que pronuncio. Su-si. Entonces la su está separada de la si. Entonces, voy a anotar la su y voy a anotar la si, porque están separaditas al separar en sílabas. Y en el medio le voy a poner una rayita para indicar que están separadas. Ahora masa. Masa. Y escucho, ¿cuántas veces golpeo la manita? 2 veces. Masa. ¿Y cuáles son las palabras, las sílabas que van separadas? Ma-sa. Entonces, 2 sílabas, la ma separada de la sa. Entonces, para terminar con la clase de hoy, vamos a hacer otra vez un recuento de la escritura de la S. Ya hicimos, formamos, juntamos con vocales para formar sílabas. Utilizamos esas sílabas para formar las palabras y utilizamos las palabras para formar las oraciones. Identificamos las palabras con sa, se, si, so, su y las separamos en sílabas, ¿sí? ¿Vieron cómo con las 3 pequeñas consonantes que estuvimos viendo en estos días podemos formar ya 1000 cosas, podemos hacer con eso? Y ya aprendimos la S, anteriormente aprendimos la M, luego aprendimos la P y ahora aprendimos la S. Entonces, vamos a practicar, vamos a siempre también practicar la lectura en casa, ¿sí? Para poder ya leer cuentos o textos sencillitos. Yo les envié un trabajito en el que hay un texto pequeñito y ustedes van a realizar los ejercicios. El primero dice, lee con la ayuda de un adulto, pero hay palabras que ustedes pueden practicar y pueden empezar ya a leer y pronunciar, ¿sí? Luego dice, extrae del texto. Van a quitar el texto y hay un cuadrito que les pide 9 palabritas. Dan un cuadrito, van a sacar 9 palabritas del texto que tengan la letra S o las sílabas de la letra S, ¿sí? Luego van a separar en sílabas 3 palabritas que yo les puse ahí. Y por último, hay unas oraciones que están pegaditas unas con otras, ¿sí? Y ustedes le van a dar los espacios que corresponden para que tenga sentido la oración, ¿sí? Bueno, voy a esperar los trabajitos. Y otra cosa, no se olviden que el día 24 de mayo, dentro de 2 días, vamos a celebrar el Día de nuestra Virgencita de María Auxiliadora. Así que a tenerle en cuenta en casa, vamos a pedirle que nos cuide, que nos bendiga siempre, para que todo nos salga bien, ¿sí? Y para que pronto podamos volver a vernos en la escuela, ¿sí? Bueno, a trabajar, chicos.